tendrá que ver. Pongan mucha atención en este tema. Este tema en particular es importante porque muchas veces no lo consideramos, y ya no solamente con los pacientes, con ustedes mismos. El próximo semestre van a empezar a hacer guardias. ¿Cada cuánto? ¿Cada 15? Con nosotros nos terminan cada 8. No, se hace cada 5 días en clínico. Qué bueno que sea menos. Pero a fin de cuentas, la supresión de sueño es importante. Cuando se suprime el sueño, ¿cómo se sienten? Cansados. Tienen implicaciones en la función, no pueden concentrarse, no pueden hacer sus cosas, y también se sienten maltratados, también pueden sentirse con malestar general. Y bueno, ¿quién me puede definir qué es el sueño? ¿Cuál sería la definición de sueño? ¿El periodo que se usa para descanso? ¿Está inconsciente? ¿Está alerta o no está alerta la persona cuando está dormida? Depende de la etapa. ¿Alguna vez se han despertado porque pasa un mosquito, porque tiene mucho frío? ¿Y eso en qué etapa pasa? ¿Están seguros? ¿En qué etapa de sueño ¿En qué etapa de sueño pasa? ¿En qué? Según yo es en el presente, no en el órgano. Okay. ¿Qué cosa pasa en el ¿Despertar? ¿Cómo? Es que no entendí la pregunta. Cuando tienen despertar es cuando tienen alguna alteración, cuando tienen esta capacidad de poder percibir su entorno durante el sueño. ¿En dónde están? ¿En qué etapa de sueño están? Cuando tienen capacidad de percibir su entorno durante el sueño, ¿en qué etapa se encuentran? ¿En vigilia? Entonces están dos. ¿Seguro? ¿O en el REM? Bueno, realmente cuando dormimos tenemos un estado donde disminuye el estado de alerta, pero no se termina de hacer inconsciente la persona. Independientemente del lugar en el que se encuentren, de la etapa en la que se encuentren, van a darse cuenta, por ejemplo, que si llegan y despiertan a su cuarto, si empiezan a hacer ruido, ¿se pueden alertar o no? ¿Qué pasaría si no se alertan? ¿Qué pasaría si no pueden reconocer estímulos externos? Podríamos ser vulnerables y, a fin de cuentas, el cuerpo tiene que ser capaz de reconocer en qué ambiente está presente, en qué ambiente está durmiendo, para que no haya una afectación directamente de la vida. Por ejemplo, si está haciendo demasiado frío y nos dormimos sin cobijarnos, ¿qué va a pasar? Vamos a despertar muy fácilmente porque a fin de cuentas podemos tener el riesgo de poder una hipotermia o cualquier cosa. Si no fuéramos capaces de responder a estímulos, además, cuando no respondemos a estímulos, ¿en qué pacientes o en qué situaciones puede pasar esto que no respondamos a un estímulo? En coma. ¿Solamente en coma o en otros lugares? Bueno, no es cerebral ya. Una persona que todavía pueda recuperarse. Por ejemplo, en el estado de ebriedad. Cuando están consumiendo sustancias, cuando se deprime el sistema nervioso, ¿qué pasa? ¿Se pueden detectar fácilmente? Cuando dejan de, o cuando pueden ya despertarse en un estado así. Cuando deja de estar presente la sustancia, cuando deja de estar presente, disminuyendo la percepción. Entonces, hay que separar el proceso de dormir con un proceso de estado inconsciente.
Ahora, va a ayudarnos a mantener las funciones cerebrales, va a ayudar a mantener la homeostasis, e incluso es muy importante para el proceso de curación del paciente. Es importante para mantener las defensas, es importante para mantener los leucocitos presentes en el cuerpo. Van a encontrar, si lo buscan, que la supresión de sueño, por ejemplo, se relaciona con una peor respuesta al COVID. ¿Y por qué pasaba esto? Porque no había linfocitos. La disminución del sueño se relaciona estrechamente con la disminución de glóbulos blancos. Ahora, el sueño normal lo vamos a estudiar con esto de aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? Lo que está abajo. ¿Alguien ha visto algo similar? Ya me habían estado hablando de etapas de sueño. ¿Cómo se llaman de las etapas de sueño? Se llama hipnograma. ¿Y cuáles son las etapas de sueño? Tenemos sueño REM, sueño no REM y estado de despierto. Y en esto vamos a ver un continuo durante toda una noche, y durante esa noche vamos a ir calificando, vamos a ir determinando en qué etapa de sueño se encuentra la persona. Cuando hablamos de etapas de sueño, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo identificamos o cómo interpretan ustedes una etapa de sueño? Por ondas cerebrales, por el encefalograma. Entonces vamos a tener elementos particulares que nos van a llevar a interpretar que esa etapa, esa época, que es como se llama, tiene tal calidad o tiene tal presencia de sueño, de tal tipo. Vean aquí, partimos de un sueño de estar despiertos y caemos al sueño N1, que está aquí abajo, y marcado en rojo está el sueño REM. ¿Sale? ¿Dónde está el sueño REM? ¿Entre qué etapas? ¿Entre qué etapas está el sueño REM? Si se dan cuenta, el REM no lo vamos clasificando como despierto, N1, N2, N3 y REM. Si se dan cuenta, regresamos a un estado de predespierto, por así decirlo, porque ¿qué pasa en el sueño REM? ¿Qué relacionamos con el sueño REM? Los sueños. Y cuando estamos soñando, los sueños también tienen una efectiva, emocional, afectiva. Sí, se han llegado a tener una pesadilla. ¿Cómo se siente una pesadilla? Se siente temor. O también pueden ayudar a tener un sueño que sea muy agradable y que se sienta muy bien. Entonces, eso nos está hablando de la actividad, o sea, a pesar de que estamos disminuyendo la actividad cerebral, que hay otras zonas que se están activando para llevarnos al recuerdo, para llevarnos a la producción de esas imágenes, para darle significado a esas imágenes y poder sentir. De ahí que se parezca más el REM al estado de despierto que al estado de dormido. Ahora, ¿qué les llama la atención de esa gráfica? ¿Dónde se presenta más el amarillo? El amarillo, las zonas amarillas. ¿En el REM? REM está aquí. REM está acá. ¿El amarillo dónde está? Relacionen el amarillo con las etapas de sueño. El amarillo dónde está. El sueño N3. Sueño N3 lo conocemos como sueño de ondas lentas. Y ese sueño que es el reparador, es el sueño en donde la actividad cerebral está disminuida al máximo sin llegar a perder el estado de alerta. Ahora, en esta persona, ¿cómo diríamos su sueño? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se está despertando mucho? ¿No se está despertando tanto? Normal. ¿Por qué normal? Bueno, además de que dices sueños normales, yo creo que porque no es como que pase de una, después a otra, y ahí se quede, porque no es un sueño muerto el que tenemos, sino que durante la noche andamos pasando de la profunda a la superficial. Ok, vean, el sueño no es solamente un ciclo. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se despiertan durante la noche? ¿Cuántos lo hacen? ¿Se despiertan durante la noche?
Ok. Por ejemplo, podemos decir eso, no, desperté porque tenía ganas de ir al baño. ¿Se despertaron porque tenían ganas de ir al baño o van al baño porque despertaron? Bueno, cuando pasen al módulo de arriba, hay una enfermedad que se llama enuresis, encopresis, en donde vamos a ver que hay una pérdida de control de su interés y realmente si nos despertáramos por la necesidad de ir al baño, no ocurriría eso. Realmente tenemos algo. Y cuando despertamos podemos reconocer que tenemos que ir al baño, pero no es esa no es la condición, ¿sabe? Entonces, el sueño va a estar mediado, no es un proceso continuo, ¿sí ven? Hay ¿no? En las etapas de sueño, y no solamente en las etapas de sueño, también tenemos 4 a 6 ciclos de 60 a 90 minutos, en donde vamos a pasar por todas esas etapas para llegar a tener tanto sueño N1, N2, REM y sueño N3. ¿Sale? Todo eso es importante. Y esos despertares son importantes para considerar que siendo fisiológicamente adecuado mi sueño. Ahora, en la actividad vamos a ver diferentes tipos de cosas. ¿A quién le ha pasado en su casa que tiene el celular en la cama y se le cae en la cara? ¿Y por qué les pasa? ¿Ya están dormidos o están despiertos? Podríamos decir que en ese momento ya está empezando su sueño, ya está en el sueño N1. ¿Y qué pasa con el sueño? Durante el sueño vamos a perder, no necesariamente la coordinación de los músculos, bueno, no vamos a abolir totalmente la musculatura, pero tenemos el control, ¿sale? Y justamente por eso nos cae encima, porque estamos somnolientos, empiezan a tener esta disminución de la actividad cerebral en la corteza, y esto es lo que pasa. Ahora, el sueño N1 es este paso de estar despierto a estar ya dormido y estar presente en un 5 a 10% del sueño. El sueño N2 es un poquito más frecuente, prácticamente la mitad del sueño es sueño N2, y en este vamos a encontrar que va a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y vamos a tener un comportamiento cada vez más pausado. Cuando ven a una persona que está dormida, cómo está respirando, cómo se ve. Se ven tranquilos, están respirando de manera pausada, e incluso si queremos llevarlos, si queremos seguir la misma respiración, la misma frecuencia de respiración, nos puede llegar a costar trabajo, porque incluso los quimiorreceptores que están modulando la respiración cambian su sensibilidad a diferentes químicos. Después tenemos el sueño N3, que ya habíamos quedado con el sueño de ondas lentas, que es el que es reparador y es el más importante para poder dormir. Y ahora, el sueño REM. En el sueño REM es la única, bueno, antes de entrar, ¿quién se mueve durante el sueño? De ustedes. ¿Quién se mueve durante el sueño? Realmente todos se mueven durante el sueño. Si no se movían durante el sueño, ¿qué pasaría con su piel? Generarían llagas. Entonces, si se acuerdan en el paciente hospitalizado, que no se puede mover porque está en coma, porque está con el metabolismo, ¿qué tienen que hacer las enfermeras? Tienen que estarlo moviendo, tienen que estar cuidando que no se generen llagas. Exactamente. Entonces, esos movimientos son importantes. Pero ¿por qué no tenemos movimiento en el sueño REM? ¿Por qué no hay movimiento en el sueño REM? ¿Por qué? Acuérdense qué pasa en el sueño REM. Estamos dormidos, estamos en REM, y usualmente ¿a qué lo relacionamos? A los sueños. Cuando estamos soñando, si vemos una actividad, si vemos la actividad eléctrica como tal del cerebro, vamos a ver que la actividad eléctrica se parece mucho a la del estado de despierto. Si estamos soñando que nos persigue un lobo, que queremos patear, ¿lo hacemos? O nada más nos despertamos agitados.
Usualmente y lo que tendría que pasar es, por ejemplo, tener esta pesadilla donde tenemos esta carga afectiva del sueño, pero no estamos actuando el sueño. Si actuamos el sueño, eso ya estamos hablando de un sueño, vamos a ver más adelante. Entonces, el sueño, como vamos a empezar a ver, se relaciona con muchas situaciones, tanto respiratorias, con el comportamiento, con afecciones de diferente índole. Ahora, aquí es prácticamente lo mismo, solamente que me gusta mucho esta figura, porque tenemos el sueño N1, N2, N3 y el REM. ¿Cómo es la actividad eléctrica? ¿Cómo la podrían describir? ¿Sí saben cómo son los electroencefalogramas? ¿Sí han visto un electroencefalograma? Bueno, el electroencefalograma lo que va a medir es qué tan frecuente o qué tan rápido se presentan las ondas y qué tan lentas pueden llegar a ser, qué tan cargadas de energía están. En el sueño N1, en el sueño REM, vean cómo tenemos una actividad que es muy frecuente. Aunque son muy chiquitas las ondas, son muy rápidas. Y a medida que vamos descansando, vamos entrando en un sueño más profundo, vemos que la actividad eléctrica se empieza a hacer más pausada. ¿Sale? ¿Algunas han visto una televisión de bulbos? ¿Televisión de bulbos? ¿Se acuerdan cómo se apaga? O sea, la pantalla, tienes tu pantalla, no como una pantalla plana, no como una pantalla actual, que apaga totalmente, sino que se va apagando por partes. Esto pasa con el sueño. Una vez que dormimos, la actividad del cerebro se empieza a disminuir, pero de manera gradual, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué creen que pasa cuando nos alertamos o cuando hay algo que nos molesta? Ese proceso en donde estamos disminuyendo la actividad eléctrica se va a volver a incrementar para poder responder al estímulo que lo está generando. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso va a alterar el sueño y vamos a tener usualmente disminución de sueño N3 y de sueño mono, más importantemente de sueño N3. Y bueno, esto es lo que comentábamos de la arquitectura del sueño, nada más para que lo vean un poquito más desarrollado. Y bueno, ¿a qué nos puede llevar las alteraciones del sueño? A todo lo que ya hemos comentado. Alteraciones a nivel del sistema nervioso central en cuanto a las funciones cognitivas, en cuanto a la planeación, a la concentración, a cómo ejecutamos nuestras tareas. Por ejemplo, para los cirujanos, o los que quieran hacer cirugía, ¿qué creen que pasa después de una guardia? ¿Cómo está su respuesta? ¿Cómo? Está disminuida. La toma de decisiones se vuelve más complicada y muchos de los estudios que están relacionados o que están enfocados a ver, por ejemplo, complicaciones en cirugías, en el actuar médico, van a irse hacia la toma de decisiones y hacia cómo tan rápido podemos tomar una decisión. Esas decisiones, aunque sean cambios por microsegundo, eso puede ser importante para alcanzarnos a detener antes de tocar, por ejemplo, una arteria y generar una complicación. Vamos a ver que la supresión de sueño también tiene que ver mucho con cómo nos desarrollamos y cómo vamos a funcionar en el hospital. Todos. ¿Sale? De ahí la importancia que también tienen que tener ustedes con esto de aquí. Ya han pasado, por ejemplo, noches sin dormir porque tienen que estudiar, porque tienen alguna función y pues al día siguiente se sienten mal. Ahora, imagínense con las guardias que esta situación de supresión de sueño se vuelve a ser cada vez más frecuente y esto va empezando a lastimar, va empezando a generar daños en su cerebro, en su corteza, y eso a fin de cuentas genera inflamación y eso hace que poco a poco pues, sea más frecuente este tipo de trastornos. De ansiedad y de depresión. ¿Sale? Ansiedad y depresión son muy frecuentes en los médicos, mucho tanto por la carga de trabajo como por todas estas alteraciones en el sueño. Ahora, ¿cómo ven este hipnograma? ¿Qué les llama la atención?
Es partir, o vamos a estar describiendo todo lo que ocurre en el sueño durante toda la noche. En el caso anterior, si recuerdan, estas impresiones, pues, al entrar al sueño, eran muy rápidamente. Aquí una cosa que me pasó comentarles, estos son un periodo de 1 hora aproximadamente. Cada primera 1 hora es 1 hora. ¿Cuánto tarda aquí en dormirse la persona? Se tarda en dormir más de 1 hora, ¿sabe? Duerme, llega hasta el sueño M3, se despierta, está despierto un ratito, vuelve a dormir, aquí entra en sueño MOR, despierta, entra en sueño REM, y bueno, así más o menos toda su noche. Pero en proporciones, ¿cómo ven la cantidad de sueño M3? Se mantiene la proporción que habíamos comentado de 1/4 parte, 20-25%. No se mantiene. ¿Cómo ven el sueño MOR? También es mucho menos que la vez pasada, ¿no? El sueño está un poquito más fragmentado, vemos que tiene más despertares, y justo lo que les comentaba, cuando no dormimos de manera adecuada, cuando estamos despertando de manera frecuente, nuestro cerebro no va a llegar a disminuir esa energía en la corteza cerebral y no va a descansar propiamente, va a estar alertándose frecuentemente. Y vean esto del sueño M3. ¿Se acuerdan? Les decía que esas partes amarillas están presentes en el sueño de las frendas, y compárenlo con la imagen anterior, ¿cómo se ve? ¿Es igual o es más? Vean, tenemos unas partes aquí amarillas de los potenciales en donde vemos mucho sueño en 3. ¿Y aquí cómo está? Está prácticamente abolido. ¿Saben? Esto es lo que pasa con los trastornos del sueño. Cuando no podemos dormir de manera adecuada, cuando se altera esta arquitectura del sueño, y los trastornos del sueño van a ser diferentes patologías que nos van a llevar a tener estas alteraciones. Tenemos que identificarlas para poderlas tratar. Ahora, esta es la prevalencia de los distintos trastornos del sueño, los más importantes. El más prevalente va a ser el insomnio, pero hay dos situaciones. Hay una patología que es el insomnio y hay otra patología que es el sueño insuficiente. ¿Ustedes qué tienen? Pueden tener ambas, pueden tener una, pueden tener otra, pero ¿cuál es la diferencia con el sueño insuficiente? En el sueño insuficiente yo me estoy deprivando del sueño de manera voluntaria. En el paciente que tiene insomnio no es así. El paciente que tiene insomnio no puede dormir a pesar de que lo quiere. Y esa es parte de su definición. Hoy la vamos a ver. Tenemos otros trastornos, que es la apnea obstructiva del sueño, también va a ser muy frecuente. Más o menos, ¿con qué frecuencia creen que se presente esta síndrome de apnea obstructiva del sueño? Nada, como un 4%. Pero, de hecho, no es el 9%. Más o menos en la mitad del 5%, si eres muy laxo, si no haces una buena exploración, puedes decir que muchas personas tienen la sustitución. Ahora, todo esto es importante porque si no tratamos los padecimientos, el tratamiento médico de las demás comorbilidades van a alterarse. Vamos a tener otra presencia de trastornos como ronquidos, piernas inquietas, narcolepsia. Y todo esto son situaciones que podemos estar más o menos familiarizados y no reconocerlas. Ahora, el insomnio, la prevalencia es del 10 al 30% y lo podemos clasificar en 3 tipos de insomnio: insomnio inicial, insomnio de conciliación o insomnio final. Esto tendrá alguna consecuencia. Será importante clasificar el insomnio por el momento en el que dejamos de dormir. ¿Por qué? Depende del tratamiento, puede ser ya como procesos de que hay de larga duración, de corta. Bueno, parte de la clase es que justamente no debemos utilizar benzodiazepinas. El trastorno de sueño muchas veces utilizamos benzodiazepinas, se pueden utilizar,
pero muchas veces hacemos mal uso de las benzodiazepinas y tenemos adultos mayores que llevan 5, 10, 20 años tomando benzodiazepinas, clonazepam, lo que ustedes quieran. ¿Y qué creen que pasa con la corteza? ¿Cómo funcionan las benzodiazepinas? ¿Sí saben en dónde funcionan y cómo funcionan? Las benzodiazepinas van a funcionar en los receptores de GABA y van a permitir que entre cloro a las células y van a disminuir la actividad de las células de las neuronas. El problema con esto es que tienen efectos muy deleterios que van a durar por mucho tiempo dependiendo del tipo de medicamento que tenemos, pero también van a causar a largo plazo que la corteza cerebral se vaya desestructurando, que se vaya perdiendo corteza cerebral. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar una benzodiazepina? Como las aspirinas, todo el tiempo. Ni siquiera las aspirinas las tomamos todo el tiempo, porque también pueden ser malas. Cuando tenemos que tomar una aspirina de manera continuada por el cardiovascular, ¿qué tipo de aspirina tomamos? ¿Es igual o es diferente? Son diferentes, ¿no? Tenemos aspirina Protect para evitar que haya problemas a nivel gastrointestinal. Lo mismo pasa con los medicamentos. Tenemos que identificar, tenemos que ver cuál es el medicamento para el trastorno que estamos tratando. Ahora, más allá de eso, cuando tienen una preocupación muy grande, cuando tienen un examen, cuando tienen muy importante, ¿cuándo es que no pueden dormir? ¿En qué momento de la noche? ¿Y si no respondes con el barbitúrico? Si no respondes con el barbitúrico, Propofol, te vas incrementando. ¿Qué tan seguro es una benzodiazepina y qué tan segura es o qué tanto entra de cloro en una célula con clonazepam o con un barbitúrico? Otra vez, eso es lo que tienen que empezar a cuestionar y tienen que empezar a ver. Muchas veces el tratamiento el uso de las benzodiazepinas se puede utilizar para el sueño, para inducir el sueño o mantenerlo, dependiendo, también depende de comorbilidades, pero eso es solamente para inducirlo de manera muy aguda. El tratamiento tiene que ver con la mejora de la higiene del sueño y también con el uso de otros medicamentos, en particular sertralina o un inhibidor de recaptura de serotonina. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, en el insomnio es importante que reconozcamos en qué momento dejamos de dormir, porque eso va a ser muy importante para determinar cuál es la patología. Cuando no podemos dormir al inicio de la noche, usualmente es porque estamos más ansiosos, porque tenemos preocupación, porque tenemos rumiación. Rumiación es estar manteniendo un pensamiento que es intrusivo en mi cabeza y que no me permite dormir. Cuando estén en cuenta, ¿cuántas veces les ha pasado que quieren temprano y no pueden? ¿Les ha llegado a pasar? ¿Por qué creen que pasa? ¿O qué sienten en ese momento? Que están viendo el celular, que son las 11 de la noche y ya se van a dormir. Intentan no traerse y vuelven a ver el celular y son las 12 de la noche y no se han podido dormir. Y luego vuelven a ver el celular y es la 1 de la mañana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Solamente mala higiene del sueño? O sea, sí puede ser mala higiene del sueño, pero a fin de cuentas, si no tienes un estímulo, ¿por qué no te puedes dormir? O sea, hay un estímulo. Digamos que nada más lo utilizas para ver la hora. O que no es el celular, que es un reloj que está ahí en tu cama. Muchas veces nosotros mismos nos estimulamos para no dormir. Una de las causas más frecuentes del insomnio son síntomas ansiosos y en este contexto la preocupación por no poder dormir. Nos preocupamos, estamos tercos por dormirnos y esto nos hace tener sufrimiento hasta cierto punto y eso hace que evitemos dormir. Vamos a verlo más adelante con higiene del sueño porque es importante. A fin de cuentas vamos a ver relacionado con síntomas ansiosos.
El sueño final ocurre más cuando estamos deprimidos. Y el insomnio medio, durante la noche, ocurre más bien por causas médicas. Por ejemplo, asma, reflujo, problemas de movimiento, y esos tienen otros tipos de tratamiento. De ahí la importancia de diagnosticarlo. Ahora, ya lo comentaban anteriormente, cuando vemos la severidad de un trastorno, también sabe mucho o es muy importante para definir el trastorno cuál es la cronicidad del mismo. Para definir que hay insomnio, el insomnio se tiene que presentar por lo menos 3 veces por semana, por lo menos 3 meses. ¿Sale? Todos podemos dormir un día, eso no significa que tenemos un problema. El insomnio es esta recurrencia de no poder dormir a diferentes horas del día. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar a tener insomnio? Pues tenemos muchísimas causas. Todas estas que están aquí mencionadas, que van desde condiciones psicológicas a diferentes afectaciones en diferentes sistemas. Todo esto lo tienen que investigar ustedes también. Es muy frecuente, por ejemplo, con pacientes que están en clínicas respiratorias, que no alcancen a dormir de manera adecuada y que se les dé algún otro tratamiento. Pero, ¿ustedes qué harían con un paciente que tiene asma? ¿Qué les preocuparía más? ¿Darle un clonazepam o investigarle el sueño? ¿Qué investigarían? Exacto, primero viene el control del asma. Si no podemos respirar, no podemos dormir. ¿Sale? Entonces, si dormimos y estamos respirando mal, pues vamos a estar alertándonos consecuentemente. Entonces, de ahí es importante que conozcamos no solamente cuál es el padecimiento, cuál es la queja del paciente en el momento, sino cuáles son todos sus comorbilidades, cuál es el contexto en el que se mueve para poder determinar cómo podemos ayudarle. Y bueno, en el diagnóstico ya habíamos quedado que tenemos 3 tipos de insomnio. Lo podemos clasificar de esas 3 maneras y es importante que lo veamos así para poder determinar cuál es el trastorno que está más relacionado, más emparentado o más posible con ese tipo de alteración. En la duración vamos a ver transitorio cuando tenemos una semana, de corta duración si son entre 1 semana y 3 meses, y insomnio crónico más de 3 meses. Ahora, cuando dormimos mal, ¿qué va a pasar? Ya habíamos quedado que no somos capaces de tomar decisiones o que no podemos actuar de manera adecuada. En estas gráficas vamos a ver que las consecuencias primordiales del sueño van a estar relacionadas con las funciones cognitivas. ¿Sí recuerdan cuáles son las funciones cognitivas? ¿Cuáles son las funciones cerebrales? No se acuerdan. No está mal. Vamos a ver aquí en tres funciones importantes, que es la atención, la memoria y la función ejecutiva. Cuando no dormimos bien, no podemos poner atención. Cuando no dormimos bien, tenemos una dificultad para ejecutar cosas, para planear las cosas y para retener la información. ¿Esto creo que les pueda interesar en su desarrollo como profesionistas? Y más teniendo en cuenta las guardias. Sí, esto va a ser cada vez más frecuente porque van a tener cada vez más guardias y esto a fin de cuentas los va a afectar. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿No tener guardias? Pues no. Tampoco más siestas. ¿Alguien dijo eso? ¿Siestas ya viene una siesta? Ok, ahorita vamos a ver eso. Y bueno, aquí otra vez vamos a ver cómo diferentes áreas del cerebro se ven alteradas cuando tenemos insomnio y cómo van a caer, no solamente en cuanto a su función, incluso en su volumen. El volumen va a disminuir porque a fin de cuentas estos cambios que se llaman neuroplasticidad van a producir que las mismas neuronas vayan perdiendo su capacidad de restaurarse. Ahora, las benzodiazepinas
Tenemos diferentes tipos. Tenemos benzodiazepinas que tienen de corta duración, ultra corta duración, media duración o de efecto un poquito más alargado. ¿Cuáles utilizamos? Clonazepam es muy fácil, pero no, realmente las únicas dos benzodiazepinas que están aceptadas como la Academia de Medicina es el triazonam y eslazonam. Y si se dan cuenta, tienen un mecanismo de acción muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a utilizar para inducir el sueño. Otra vez vamos con el caso de un paciente de la tercera edad, un adulto mayor, que le damos, se queja de que no puede dormir y le damos medio miligramo de clonazepam. ¿Cuánto tiempo dura el clonazepam en el cuerpo? 30 a 40 horas. Cada 40 horas va a tener 0.5 miligramos de clonazepam y eso se va incrementando por el tiempo que se lo dé. El paciente que va a tener sedación y va a incrementar mucho el riesgo de caídas. Va a haber pacientes que no van a querer tomar clonazepam por esa situación. Sin embargo, si lo empezamos a utilizar y se empieza a acostumbrar al paciente, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del fenómeno de tolerancia? ¿Sí saben qué es la tolerancia? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Qué? Exactamente. El cerebro se va acostumbrando a ese estímulo y va recibiendo cada vez mayor dosis. Ahora, si suprimimos esa dosis, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Podemos comprar una benzodiazepina de un día a otro sin problema? Realmente no. Y cuando tenemos una benzodiazepina por mucho tiempo, además de este fenómeno de tolerancia, de abstinencia que puede llegar a presentar el paciente, también tenemos un cambio en la conducta, de tal manera que el paciente se vuelve dependiente de la clonazepam. Y otra vez, tenemos un cambio no solamente en cuanto al volumen de las estructuras, sino que el comportamiento va a cambiar. Desafortunadamente, el comportamiento está muy relacionado con el área prefrontal y con todas las sustancias es el área que principalmente se ve afectada. Vamos a empezar a ver entonces pacientes que van a ser cada vez más difícil controlarse en cuanto a su toma de decisiones. Van a ser impertinentes, van a ser groseros, pero no es porque ellos lo quieran. Simple y sencillamente, su cerebro, su corteza ya no da lo suficiente para mantener esos controles, para mantener esa pausa o podernos comportar de manera adecuada. Entonces, ¿qué más va a pasar? Va a haber somnolencia diurna, va a haber vértigo, dolor de cabeza, retardo psicomotor, cognitivo, tolerancia, dependencia y amnesia. ¿Sale? Entonces, otra vez, el insomnio no se trata con benzodiazepinas, y eso creo que es uno de los mensajes que se les tiene que quedar de esta clase. Porque a fin de cuentas, se van a dar cuenta que muchas personas utilizan benzodiazepinas para tratar el insomnio. Nada peor que eso. Ahora, la apnea obstructiva del sueño. ¿Alguien ha escuchado hablar de la apnea obstructiva del sueño? ¿Qué es? Es un ronquido. El ronquido es parte de la apnea obstructiva del sueño, pero no es todo. ¿Qué más hace la apnea obstructiva del sueño? Se deja de respirar y ¿qué más pasa? Hay hipoxia. Entonces, si hay hipoxia, ¿qué va a pasar con el cerebro? Con el cerebro y con todos los órganos. Son dos cosas diferentes, pero sí, las dos son importantes. Cuando estamos dormidos, la garganta se va a colapsar, que es la apnea obstructiva. Se va a colapsar por qué situación, bien sea porque el cuello está muy grande, porque está muy pesado, porque tenemos las amígdalas. Van a ver, por ejemplo, los niños, cuando tienen papelas, cuando tienen alguna situación en la garganta, van a roncar más fácilmente, o bien porque hay alguna malformación. El paciente con síndrome de Down, por ejemplo, ya tiene de manera prácticamente anexa al diagnóstico de síndrome de Down también una apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque las alteraciones en la vía respiratoria superior son suficientes para permitir o para que no se permita la oxigenación adecuada. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de respirar?
Pero, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le tapo la nariz y la boca de cualquiera de ustedes, qué van a hacer? En el día me van a retirar. El problema es que en la noche, cuando no estamos conscientes, totalmente conscientes, el cuerpo nos bloquea la vía respiratoria. ¿Cómo se da cuenta el cuerpo que le están tapando la vía respiratoria? Porque no es nada más que haya un incremento de los estrés oxidativo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo respiramos? ¿Qué nos lleva a respirar? Ok, entonces tenemos intercambio de gases. En ese intercambio de gases tenemos oxígeno, CO2, y a nivel central vamos a detectar que hay un incremento de CO2 y una disminución de oxígeno. ¿Qué va a hacer el cuerpo? ¿Respirar de manera automática? ¿O cómo detecta? O sea, ya tiene una señal. ¿Cuál va a ser la respuesta a esa señal? ¿Cómo abre la boca? Sí, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cuál es el sistema de alarma principal que tenemos en el cerebro, el más básico, el más primitivo? ¿Qué se tiene que liberar para que recuperemos el estado de alerta? Acuérdense que estamos hablando de neuroquímica y estamos hablando de cómo se comunica el cerebro. El cerebro no se comunica por palabras y no se comunica por imágenes. Se comunica por señales químicas. Catecolaminas. Cuando estamos sin poder respirar, lo que va a pasar es que se va a incrementar la adrenalina, la noradrenalina, se va a activar el sistema nervioso simpático y nos va a provocar este alertamiento. Cuando tenemos el alertamiento, ya vamos a poder detectar como tal, un poquito más conscientemente que no estamos respirando, y es cuando jalamos aire. ¿Qué pasa cuando estamos roncando? ¿Qué pasa cuando nos despiertan de manera muy, digamos, muy aguda, muy de repente? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Alguna vez se han despertado porque sienten que están ahogando? ¿Cómo se siente su cuerpo? Te mareas, tienes palpitaciones, tienes sequedad de boca. No solamente esa sequedad es porque esté entrando aire por la boca, sino también por las mismas hormonas que están liberando. También la boca tiene un olor un poco tipo con el huevo que se respira o se oreja. Sí, pero eso tendría que ser como una saturación muy. Tendría que tener un problema de respiración de otro tipo. Pero a fin de cuentas, a lo que voy con todo esto es que cuando tenemos apnea obstructiva de sueño, tenemos una liberación continua de adrenalina. ¿Y qué pasa con la adrenalina a nivel de su sistema cardíaco? ¿Qué hace la adrenalina? Incrementa la presión, incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Qué creen que van a tener los pacientes? ¿Cuál va a ser su principal movilidad? Va a ser enfermedades cardiovasculares, incrementa el riesgo de sufrir un infarto, incrementa el riesgo de tener, y van a tener la mayoría de ellos hipertensión. Y esto va a estar dado porque estos picos de catecolaminas, de adrenalina, van a ser frecuentes, van a ser muy frecuentes. ¿Qué tan frecuentes? Pues depende de la severidad de la enfermedad. Hay pacientes que pueden llegar a tener estas apneas obstructivas hasta 80 veces por hora. Más de 30 ya consideramos que es una enfermedad severa. Entonces tenemos pulsos toda la noche que estás teniendo esta liberación de adrenalina. ¿Y qué creen que pasa con la actividad cerebral? ¿Realmente llega a descansar la persona? No, siempre se está manteniendo, siempre se está alertando para poder respirar, porque en cuanto se llega a suprimir un poquito el control de los músculos, se presenta esta disminución de la área respiratoria. Entonces, bueno, no sé por qué se ve así la imagen, pero esto es lo que está pasando con la vía respiratoria. Se está colapsando, ¿saben? Una situación, por ejemplo, que podemos ver muy frecuentemente con pacientes que tienen una obstructiva de sueño es que duermen boca abajo. ¿Por qué duermen boca abajo? ¿Tendrá alguna situación en particular? Para sofocarse. ¿Para qué? Pues siente que se le va toda la grasa, todo el cuello se
Exactamente. Tenemos estructuras que no son tan firmes, y en la parte posterior tenemos la columna, que sí es firme. Entonces, eso hace que sea menos probable que se colapse la vía respiratoria y que pueda respirar mejor. Esas son cositas que podemos empezar a ver, a evaluar en el paciente que tiene este tipo de trastornos. Ahora, este es un histograma de un paciente que tiene alternativa de sueño, y acá tiene tratamiento con un CPAP. ¿Cómo ven? ¿Hay mucha diferencia o no hay diferencia en ese histograma? ¿Cuál es la diferencia? Que hay más sueño profundo cuando tiene CPAP que cuando no tiene nada. Vean, prácticamente no tiene sueño N3. Bueno, aquí anteriormente se clasificaba el sueño hasta en 4 etapas: sueño N3, N4 y luego REM. Sin embargo, a pesar de todo esto, vean cómo tiene muy poquito sueño N3 y acá abajo se recupera totalmente. ¿Por qué? Porque el paciente ya no está teniendo estos puntos o estos picos de catecolaminas que lo obligan a despertar, de tal manera que puede dormir de manera adecuada. Una cosa que es importante que vean con la administrativa del sueño es que el tiempo en que está dormido y en que está acostado es menor. ¿A qué se deberá eso? No está durmiendo el paciente, está cansado, está somnoliento todo el día, y a pesar de eso tiene menos cantidad de sueño o tiene una prueba que es menor. ¿Qué creen que está pasando? ¿Es lógico o no es lógico? Es eso. Recuerden el contexto en el que está el paciente y más bien el contexto en el que está su cuerpo. Tenemos a un paciente que probablemente tenía muchos eventos de liberación de catecolaminas, y esas catecolaminas van a estar presentes durante mucho tiempo. No se van a estar presentes por el tiempo que tengan que estar, pero la frecuencia con que se presentan hace que se presente un estado proinflamatorio y que además esté totalmente o esté muy frecuentemente en un estado de alerta el paciente. Estos pacientes van a tener síntomas. ¿Cuáles síntomas? Muchas veces, además de que están somnolientos, también van a estar preocupados. ¿Por qué? Porque se está sobreestimulando los neurocircuitos que están encaminados al control de la ansiedad. Y también importante, vamos a tener dos tipos de síntomas nocturnos y síntomas diurnos. En los síntomas nocturnos vamos a tener el ronquido, vamos a tener la falta de sueño, vamos a tener las apneas presenciadas. Apneas presenciadas es cuando se hacen pausas, se están roncando y de repente el paciente deja de respirar. Y esto puede durar por mucho tiempo. Puede durar 10, 20, 30, 40, 50 segundos. ¿Eso de qué depende? Pues de qué tan severa es la enfermedad y de qué tanto el mismo cerebro es capaz de reconocer estas señales. Se queda de boca y fragmentación de sueño. Y en el día pues están somnolientos, no funcionan, no pueden llevar a cabo su trabajo, no se concentran, les va mal. ¿Por qué? Pues porque no están durmiendo adecuadamente. Nuevamente vemos esto, me gusta un poquito más, porque en este, al contrario de los que vimos anteriormente, vean cómo tenemos como espiguitas. Cada vez que tenemos una espiga, el paciente está despertando, se está alertando. Estos despertares pueden no ser conscientes, pero a pesar de que sean o no conscientes, están generando que el cerebro otra vez no esté descansando de manera adecuada, no logre tener su sueño de ondas lentas. ¿El tratamiento cuál es lo que va a hacer? Usualmente el tratamiento va a ser el CPAP, ¿sale? Va a depender también de otras condiciones de la morfología de la garganta. Por ejemplo, en los niños se prefieren los procedimientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque el macizo facial sigue en crecimiento y si le ponemos una mascarilla todas las noches, eso va a condicionar que la vía respiratoria se pone todavía más. En los niños, además, es más fácil que puedan responder a quitar las amígdalas, a tener dispositivos de avance mandibular
que van a permitir que la boca permanezca abierta, bueno, que la garganta permanezca abierta durante el sueño. En los adultos ya no, en los adultos realmente es poco lo que puede llegar a mejorar cuando tenemos una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Imaginen que tienen un globo que está nuevo. ¿Cuál es la forma, cómo es físicamente ese globo nuevo? ¿Ya lo tienen en su mente? Entonces es un globo que está firme, que tiene una forma, que está de cierta manera. Si ustedes inflan ese globo y lo desinflan, ¿cómo va a estar? ¿Va a regresar a su forma? No, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la vía respiratoria. Si vemos estos cambios en la vía respiratoria que hacen que sea más fácilmente que se colapse, estructuralmente va a ser muy poco factible que podamos hacer una intervención quirúrgica que recupere la fortaleza de sus tejidos. De ahí la necesidad de tener una nebulización, de tener esta presión positiva que mantenga abierta la vía respiratoria y que permita respirar de manera adecuada. Siguiente padecimiento, la narcolepsia. ¿Alguien ha hablado de hablar de narcolepsia? ¿Qué es la narcolepsia? Es hipersomnolencia. Ahora, esta hipersomnolencia, ¿cómo se presenta? Solamente, digamos, duermen mucho por la noche, o también pueden dormir mucho por el día. A cualquier hora, ¿sale? Esto va a tener 4 funciones básicas, que va a ser la somnolencia excesiva. Esto es, prácticamente no se pueden quedar despiertos en ningún lugar y pueden quedarse dormidos incluso en actividades que pueden ser peligrosas, como jugar, como quedarse dormidos mientras manejan, mientras tienen que hacer alguna intervención. Por ejemplo, llegamos a tratar a pacientes que eran cirujanos, que eran anestesiólogos, y que justo ante el estrés de estar en la cirugía o solamente por la propia patología se pueden quedar dormidos a medio de un procedimiento. ¿Qué creen que puede pasar ahí? Pues es peligroso para el paciente, ¿no? Y también puede ser peligroso para la persona. De ahí la necesidad de encontrarlo. Ahora, desafortunadamente, cuando tenemos la superación de sueño, se altera todo nuestro entorno de cómo dormimos y de cómo se expresan estas etapas de sueño, y se puede hacer más fácil que lleguemos a presentar narcolepsia o situaciones similares a narcolepsia. Es importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces se puede no considerar con la seriedad que lleva este padecimiento y lo podemos padecer. Entonces, cuando empiecen a sentir que no están durmiendo de manera adecuada, que están teniendo una somnolencia excesiva, es necesario que empecemos a hacer diagnóstico, es necesario que empiecen a hacer cambios para su propia salud, tanto en ustedes como en las personas que van a estar atendiendo, en las personas que van a estar bien. Y llegamos a este apartado de alucinaciones. Alucinaciones hipnagógicas. ¿Qué son esas alucinaciones? ¿Cómo las conocemos coloquialmente? ¿Tendrán un nombre? Las alucinaciones hipnagógicas son aquellas alucinaciones que se presentan cuando estamos por entrar a sueño, estamos todavía despiertos. Las hipnopómpicas son las que se presentan cuando despertamos. Y eso es diferente a soñar. ¿Han escuchado de que se les sube el muerto? ¿Ya te pasó? ¿Cómo se siente que se te sube el muerto? O sea, sabía que no era un sueño, pero no lo sabía. Ajá. En estas etapas en donde estamos despierto, en donde está dormido, tenemos esta situación, tenemos un temor muy intenso porque sentimos que algo nos está viendo, o podemos incluso llegar a ver, que podemos llegar a una persona, a una silueta, y eso es a lo que se le llama una alucinación.
Ahora, ¿por qué no nos podemos mover durante esta etapa? ¿Qué creen que es lo que está pasando? ¿Se acuerdan que en el sueño, sí, más o menos, ¿se acuerdan que en el sueño tenemos una etapa en donde no nos movemos? En el sueño REM. Cuando despertamos o cuando no cuando no se vuelve a prender, digamos, la actividad del cuerpo, despertamos sin poder tener control de nuestra. De ahí que tengamos este problema para respirar, que tengamos problemas de que no nos podemos mover y que se siente pues más incómodo. ¿A quién más le ha pasado esta parte de que se le sube el muerto? Levanten su mano. Ok. A ustedes que les ha pasado, además de este temor que sienten, ¿cómo sienten en su cuerpo? No lo pueden mover, pero a pesar de que no lo pueden mover, algo deben de sentir. ¿Lo recuerdan? ¿Escalofríos? ¿Qué más? Hormigueos. Sienten una necesidad de moverse. Y eso también está un poquito mediado por propia ansiedad. Si se acuerdan cuando veíamos la ansiedad mandaba estímulos hacia todo el cuerpo para poder huir. Entonces tenemos un temor que no podemos llegar a comprender. Entonces las alucinaciones, si me parece que el sueño están muy mezcladas ahí. Y bueno, lo que habíamos comentado, una de las características en el sueño, ya en el programa con los pacientes que tienen narcolepsia, va a ser una entrada muy rápida a sueño humor. Esto es, cuando estamos soñando, todos los parámetros o todas las etapas de sueño que están bien determinadas, ya vimos que tienen cierta duración, pero también tenemos cierta duración para llegar a entrar a ciertas etapas. En sueño humor, lo ideal o lo seríamos normal son de 90 a 110 minutos. En estas personas pueden entrar antes de esos 20 de los primeros 20 sueños. Incluso hay personas que duermen y de inmediato entran en el sueño REM. Y de hecho esto lo vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico. Esto de aquí es lo mismo que hemos visto con los sinogramas, pero este es uno especial en donde se están haciendo una prueba de latencia múltiple. En esta prueba se van a hacer 5 siestas, se va a permitir al paciente que duerma durante el día en 5 ocasiones, separadas cada ocasiones por 2 horas, y cuando duerme, vemos que tardan en entrar en sueño REM. Como pueden ver, ¿qué está pasando con esta persona? Son 5 siestas. ¿Cuánto tiempo tarda en entrar a sueño REM? Digo, yo sé que no se alcanza a ver la hora, pero si se dan cuenta, prácticamente en cuanto empieza el estudio, entra en sueño REM. Más de 3 de estos eventos ya podemos considerar que esa persona tiene un problema de sueño de narcolepsia. Y esto va a pasar mucho y es una situación muy frecuente cuando tienen narcolepsia, que se vayan a dormir durante el día y que tengan sueños, y también sueños vívidos. Ahora, las citas son breves. Si duermen más de 1 hora y tienen sueño, ya ahí habría que empezar a considerar más bien si es insomnio, si es una hipotensión, y están entrando más bien a cambiar su ciclo de sueño. ¿Sale? El síndrome de piernas inquietas, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Qué es eso? Cuando te acuestas como que te dan ganas de mover. Hay un malestar al momento de dormir o de ir a acostarse, que es diferente al malestar que podemos tener, por ejemplo, con insuficiencia venosa. Esa insuficiencia puede, de hecho, usualmente se va a disminuir con, ¿qué es lo que hacen las personas con insuficiencia venosa? Levantan las piernas. En las piernas inquietas, ¿qué va a pasar? Necesitan mover porque sienten una urgencia, sienten picazón. Cuando le preguntas a un niño, usualmente los niños no tienen la misma capacidad para reconocer síntomas, y hay un ejemplo que podemos pedir que hagan un dibujo. En niños que tienen síntomas similares o lo han hecho como si tuvieran piquetes de abeja, como si fueran piquetes de una aguja, lo que le está molestando. ¿Y qué va a hacer? Usualmente van a requerir movimiento, o bien que su cuidador vaya y le haga un masaje. ¿Sale?
Ahora, junto con el síndrome de piernas inquietas también está el movimiento periódico de extremidades. El movimiento periódico de extremidades es un descontrol, es una desregulación del movimiento durante el sueño. ¿Eso creen que sea importante? Hay hasta cierto punto, nos podemos ver y nos debemos evitar que haya consecuencias cuando dormimos, en nuestra piel, que nuestros órganos nos afecten, pero cuando es demasiado el movimiento, este movimiento también nos va a alertar, y es lo que estamos viendo aquí. En el cuadro de arriba, no se alcanza a ver muy bien el himnograma, pero todas estas marquitas, cada una de esas marquitas es un movimiento. Se está marcando un movimiento de un miembro o de otro miembro. Vean, durante la noche se presenta durante toda la noche prácticamente, y cuando se le da el tratamiento al paciente, esas mismas marcas van a disminuir. Aquí no se alcanza a ver bien todo el himnograma, pero vean por ejemplo aquí que tiene sueño REM solamente al final del sueño, más o menos algo conservado, pero tiene menos del 15%. Cuando se trata, vamos a ver que tiene más sueño en 3 y tiene más sueño en mono. De ahí la importancia de identificar y de hacer el diagnóstico. Bueno, les voy a dejar las diapositivas para que las revisen. Esta está muy interesante porque es antes y después del tratamiento y vemos cómo cae, cómo disminuye el índice de movimientos. Cómo al disminuir ese índice de movimientos vamos a tener una mayor prevalencia, una mayor proporción en N3, va a disminuir el sueño N2, el sueño N1. Y el sueño insuficiente. El sueño insuficiente es una situación que va a pasar frecuentemente. El sueño insuficiente, ¿cómo lo podemos reparar? Durmiendo. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Esto es importante porque muchas veces no van a... Tienen que preocuparse por su sueño. Esta imagen me gusta porque esa consolida mucho de las recomendaciones que hacemos para el sueño y justamente lo que vamos a empezar, una de las principales medidas para tener un sueño adecuado es tener horarios bien establecidos para dormir. Una de las cosas que hacemos con más frecuencia es alterarnos el fin de semana, por ejemplo. El fin de semana dormimos mucho más y usualmente como dormimos más, nos vamos a dormir más tarde. Y luego llega el lunes, nos tenemos que levantar muy temprano y se altera nuestro sueño. El sueño, además de todo lo que hemos hablado hasta el momento, también podemos decir que es un comportamiento, que es un ritual. ¿Qué hacen ustedes antes de dormir? Además de eso, cada quien tiene un comportamiento, cada quien tiene un ritual. Puede ser el hecho de colocarse de cierta manera, puede ser el apagar la luz. Hay diferentes comportamientos que tenemos, pero a fin de cuentas, cuando vamos a dormir tenemos que reconocer esa habitación como el lugar de dormir. ¿Saben? Que está por acá. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, otra cosa que hacemos mucho como estudiantes es ¿dónde estudian? ¿Dónde ven el celular? ¿Dónde llegan a comer? Entonces, realmente, y una de las recomendaciones más importantes es que la cama solamente debe servir para dormir o para descanso. Si ligamos la cama con otra situación que no sea dormir, ¿qué es lo que va a pasar? Que dormir no va a ser importante. Es como Los Increíbles. Si todos son súper, ya nadie supera. Si cualquier lugar, si cualquier momento es adecuado para dormirme, mi cama ya no va a ser el sitio que yo voy a estar ligando por dormir, por descansar. Y lo que les comentaba al inicio cuando hablábamos del insomnio, muchas veces cuando tenemos insomnio, ese lugar que tiene que ser el lugar para descansar se convierte en un lugar de sufrimiento porque es el lugar en donde voy a intentar dormir pero no puedo. ¿Qué hacen cuando no pueden dormir? ¿Qué es lo ideal que debemos hacer cuando no podemos dormir? ¿Qué le recomendaríamos al paciente? ¿En dónde? ¿En dónde? Ok. Muy importante, otra vez, no hacer ejercicio, no.
Muy importante, otra vez, estamos hablando de situaciones conductuales. La cama tiene que ser solamente para dormir, y lo que comentamos. Entonces, si yo para dormir me pongo algo que me dé sueño, o me pongo a revisar mis redes sociales, ¿qué va a pasar? Probablemente este se prolongue más el tiempo para dormir y que además me sienta inseguro y que además se vuelva cada vez más problemático para mí dormir. De ahí que cada vez se vaya haciendo el sueño cada vez más grave. Piensen, por ejemplo, y en esta situación de visión de inicio, si están revisando sus redes sociales cuando no pueden dormir, se enteran de algo, ya sea que les da risa o algo que les preocupe, ¿qué va a pasar con su sueño? Se va a alterar todavía más. Ahora, otro medicamento que utilizamos mucho, que utiliza mal, es la melatonina. ¿Qué es la melatonina? La hormona que regula el sueño. ¿A qué hora se libera la melatonina? ¿En qué momento se empieza a liberar la melatonina? Cuando tenemos una luz tenue, cuando empieza a disminuir la luz del solar. Si tenemos una pantalla, si tenemos luz, ¿qué va a pasar? El cerebro lo va a identificar como que está de día y va a inhibir la producción de melatonina y no se va a producir como tal el sueño. ¿Por qué pasa esto? Porque el cerebro otra vez funciona a través de estímulos, funciona a través de mensajes químicos y en estas áreas en particular no va a ser capaz de discriminar el potencial de ese estímulo. No va a decir, es que es un foco de neón, es un foco de otra cosa que no sea el sol. Va a decir, hay luz. Y si hay luz, no debe estar dormido. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar de utilizar las pantallas antes de dormir? 1 o 2 horas. ¿Sale? No vamos a hacer ejercicio, el ejercicio se recomienda hacer por las mañanas. Si hay que hacerlo por la noche, pues hay que hacerlo. Es mejor hacer ejercicio que no hacer, pero de preferencia que sean las mañanas. Los alimentos, ¿qué alimentos vamos a tomar? Pues alimentos procesados, por el café, pues. Ok, son cosas diferentes. Por ejemplo, el café puede ser ácido, pero lo más importante, el café, ¿por qué nos mantiene despiertos? Por la cafeína, pero ¿cuál es el efecto de la cafeína? Es el antagonista de la adenosina. Inhibe la adenosina. La adenosina, ¿qué es? ¿Qué producto de la ¿De dónde sale la adenosina? Del ATP. Otra vez, son mensajes, son señales químicas. Todo el cuerpo son señales químicas. Intenten verlo de esa manera para que vayan integrando más. A medida que pasa el día, chicos, a medida que pasa el día, que estamos activados, que estamos haciendo ejercicio, vamos consumiendo ATP y se va incrementando la adenosina. Si tomamos café, el café va a bloquear la adenosina y va a evitar que haya esa respuesta. Ahora, el café es como cualquier fármaco. ¿Cuánto tiempo dura el café en el cuerpo? Ahí va a depender también de su sensibilidad, pero usualmente son como 4 o 5 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en salir un medicamento, un fármaco del cuerpo humano? Depende de cuántas vidas medias. Eso también es bien importante. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando veíamos el clonazepam, que tiene una vida media de 30 horas, hay que considerar que el medicamento va a estar presente por lo menos 3 o 4 vidas medias. Va a haber, aunque sea en menos cantidad, pero va a seguir habiendo medicamento. De ahí que personas que se pueden estimular muy fácilmente, que además tienen un estado adrenérgico elevado, si toman café, van a ser más sensibles y si lo toman, por ejemplo, a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, ¿cómo creen que van a estar? No se van a poder dormir. Otra situación que les va a pasar. Van a utilizar café, probablemente, si no es que ya utilizan café, ¿y qué creen que va a pasar a nivel de su sistema nervioso central? Se va a desregular totalmente la liberación de glutamato, de diferentes neurotransmisores, y también va a generar que haya cambios y que sea más fácilmente
que haya inflamación y que se produzcan síntomas depresivos, ansiosos y que se desregule el sueño. De ahí la importancia que empiecen a tener conciencia de todo esto, y si bien no es necesario o es casi imposible que podamos llevar a cabo todas esas acciones y más con las actividades que van a tener como médicos, pues que puedan tener lo más posible un sueño regular y que puedan seguir la mayor parte de estos consejos. ¿Por qué? Por su propia salud, de ustedes y de cualquier persona. Otra parte de la que también vamos a hacer parte, otra población de mucho riesgo para trastornos de sueño, son las personas que cambian sus horarios. Personas, por ejemplo, que tienen que dormir por la noche, y al día siguiente tienen que dormir por el día. Eso le pasa, por ejemplo, a los camioneros, pero también puede pasar a personal de seguridad, le puede pasar a enfermeros cuando tienen que estar cambiando de turno, cuando tienen que cambiar de contratos. De ahí la importancia que vean pues, cuál es qué tanto puede afectar el sueño. Ahora, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hace rato preguntábamos de las siestas. Las siestas son normales. ¿Cuándo podemos hacer siestas? En cuanto a la edad. Lactantes. Las siestas son solamente en las tardes porque... No, lactantes. En lactantes. ¿Por qué? Si ven, la cantidad de sueño es mucho mayor en los niños más pequeños. ¿Quién cree que tenga más actividad? ¿Quién cree que tenga más actividad? ¿Un adulto o un lactante? ¿Por qué un lactante? Está creciendo, está desarrollándose, está produciendo huesos, está produciendo músculo, está produciendo músculo. Entonces, todo eso hace que se pueda crecer más fácilmente y que tenga que dormir gran parte del día. Prácticamente al inicio de la vida dormimos como 3/4 partes del día, y a medida que avanzamos en la edad vamos a dormir menos. ¿Cuánto es el tiempo que tendrían que dormir ustedes aproximadamente? De 7 a 9 horas más o menos. ¿Cuánto duermen realmente? Entonces, malamente pensamos en deudas que pueden dar dormir. Y lo que hacemos cuando tenemos estas siestas, cuando hemos estos horarios, es que alteramos más los propios de sueño, tenemos un sueño más irregular y alteramos más nuestra calidad. Ahora, con adultos mayores, otra vez, ¿qué creen que pasa con el sueño? Los adultos se quejan mucho de que duermen mucho. Los adultos mayores, los abuelitos, se quejan de que duermen muy poquito. ¿Es siempre cierto o no? No. ¿Por qué no? Se puede despertar, tener otras enfermedades, pero también consideren que usualmente los horarios de sueño están alterados. Usualmente esas personas van a dormir más temprano y se van a despertar más temprano. Pueden despertar a las 4 o 5 de la mañana, pero conservan el número total de horas de sueño. Sin embargo, al no compaginar los horas de sueño con otras familiares, con otras personas, se van a quitar de esto. Otra vez, reforzar la higiene del sueño para que puedan tener horarios regulares. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a los diagnósticos, tenemos parasones. Las parasones son múltiples. Las parasones son trastornos de sueño que alteran el comportamiento, y entre ellos podemos tener, por ejemplo, los terrores nocturnos, el sonambulismo, la propia parálisis del sueño. ¿Y por qué creen que sea complicado? ¿Por qué creen que sea peligroso una persona con sonambulismo? Porque puede hacer cosas, puede tener actividades que pueden poner a la persona en peligro. Además de esto, si se está moviendo, otra vez el sueño no se está conservando, está disminuyendo probablemente el sueño de las ventas. Van a ver que todos los trastornos de sueño, a fin de cuentas, nos van a llevar a la disminución de sueño de las ventas y sueño de tipo MOR, y incremento de sueño de tipo N1 y N2. Aquí probablemente no hay mucho que comentar, solamente que lo tengan presente. Y aquí, sí me gustaría que hiciéramos en este último, las pesadillas y los terrores nocturnos. Igual esos son diferentes. Pesadillas y terrores nocturnos.
¿Qué es una pesadilla? ¿Qué es una pesadilla? ¿Cómo definimos una pesadilla? ¿Una sueño de qué? No es un sueño que atrae a la persona, porque una relación también puede ser que se sienta más feliz o que se sienta menos feliz. ¿Te entiendes acá? Hacia lo malo. Pues la pesadilla tiene esa característica, esa connotación. Muchas veces podemos tener sueños bizarros, como comentamos hace ratito. Un sueño puede ser que, por ejemplo, que estén soñando con una persona, pero que conscientemente o inconscientemente sepan que es otra persona. Eso puede pasar. O que puedan unir diferentes escenarios, pero eso es lo bizarro de un sueño. Lo bizarro no lo hace que sea temeroso. La pesadilla es cuando nuestra vida corre peligro dentro del sueño, y eso nos genera un malestar o un desconforto, ya sea que sea nosotros mismos o otra persona. ¿Qué fue lo que dijiste al final? Ahora, esas son las pesadillas, y las pesadillas también pueden tener un contexto, pero es diferente del terror nocturno. El terror nocturno va a ocurrir en diferentes horarios y usualmente no vamos a recordar el contenido del sueño. Vamos a recordar qué fue lo que pasó, pero la persona va a estar agitada, puede tirar golpes, puede hablar durante el sueño. No necesariamente. Eso solamente lo podemos definir con una sonografía, y realmente el sueño está presente en más zonas, no solamente en un sueño real, pero es lo más frecuente. Más allá de eso, es diferente el tipo de situaciones que nos están llevando. En un trastorno de pesadilla, realmente son más tienen con el bien hacia las emociones, y el terror nocturno es una situación que es más de neurotransmisores, a fin de cuentas. No, acuérdate que errores nocturnos no los vamos a reconocer, no vas a recordar, simple y sencillamente vas a tener, por ejemplo, un paciente que duerme con su pareja y que de repente a medianoche la golpea o tira una patada, y no es que le esté dando un golpe a ella, simplemente tira un golpe por lo que está soñando, está actuando su sueño, ¿sale? Y de ahí la preocupación y la incomodidad. No necesariamente, porque eso puede ser pesadillas. Ahí no solamente ya hay que ver si hay un contenido o no hay un contenido. Ahora, entre las razones también acuérdate que es un sonambulismo, y el sonambulismo es mucho más frecuente y es casi siempre presente en los niños menores de 8 años. Y en esos niños pues puede haber en el sonambulismo lo que tienden a hacer es actividades que hacen en su día a día. Se levantan con un vaso de agua, se levantan y se peinan, se cepillan, o alguna cosa por el estilo. ¿Dónde corre peligro? Por ejemplo, cuando quieren cocinar o cuando agarran un objeto punzante. Eso puede ser mucho peligro porque tiene que no están conscientes. Sí. En adultos usualmente no se presenta, y cuando tienes sonambulismo, cuando tienes comportamientos durante el sueño, usualmente está precedido por algo que está alterando pues como tal, la frecuencia de la actividad en el cerebro. O sea, muy probablemente está relacionado con epilepsia. Y de hecho, si buscan de repente algún video por ahí de epilepsia del núcleo frontal, van a ver personas que durante el sueño empiezan a gritar, empiezan a tener como tal una crisis convulsiva que tiene muy marcado también el contexto afectivo, y tienen el comportamiento de una crisis. Se mueven, despiertan, ya no se acuerdan y además no se pueden mover. Puede ser también, usualmente son diferentes, es una cosa
epilepsia del lóbulo temporal y para el lóbulo frontal, pero sí pueden coincidir, sí son eso de que hay una comorbilidad. Y a fin de cuentas, pues también hay que ver qué es lo que está pasando que está llevando a la epilepsia, ya sea que sea una malformación anatómica o que sea alguna otra situación. No te escuché, perdón. No, otra vez, el cerebro nocturno tiene un contexto afectivo, tiene un alter como tal. Experimentas mucho temor, no recuerdas qué fue lo que pasó, pero cuando despiertan, usualmente los pacientes despiertan y sienten que hubo, que tienen mucho miedo, que tienen mucha agitación, se sienten como si algo muy mal hubiera pasado, pero no saben. Cuando están hablando, es más bien similar al síndrome de fibras inquietas y el trastorno conductual de sueño, trastorno conductual de sueño humor, en donde no hay una repercusión, es el movimiento, ya, como queramos, cuando cuando estamos soñando, lo mismo que es caminar, también puedes estar hablando en tu sueño. Si la musculatura no se está manteniendo, si la musculatura no se está inhibiendo, también vas a llegar a producir esos sonidos. Pueden ser murmullos, pueden ser palabras bien definidas, pero a fin de cuentas es por una mala regulación del movimiento durante el sueño, y eso es diferente al terror nocturno. Digo, las paraciones son y pueden, pues hay que interrogarlas, hay que ver qué es lo que está pasando. Lo más importante en el terror nocturno y las pesadillas es si te acuerdas o no te acuerdas de lo que está pasando, y también el horario de presentación. Usualmente el horario de presentación en las pesadillas es en la primera mitad de la noche y el terror nocturno en la segunda mitad. Ahora, ¿pueden tener todos? Sí, desafortunadamente sí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues estamos hablando de la regulación del sueño y la regulación por sistema nervioso, vía serotoninérgica, dopaminérgica, glutamatérgica, y si está mal una, están mal las demás. Ahora, neurológicamente es importante que reconozcan estos padecimientos, sobre todo cuando se empiezan a presentar trastornos de movimiento, trastornos de sueño humor en pacientes en adultos jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué creen que sea importante? No, pero estamos hablando de adultos jóvenes. Les llega de repente una persona de 45, bueno, tampoco, 45, 50 años, que empezó a moverse durante el sueño, o que empieza a tener movimientos en las piernas. ¿Creen que la relación con algo? Para enfermedades neurodegenerativas, acuérdense que mucho de esto tiene que ver con el sistema dopaminérgico. ¿Cuál es el sustrato de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que damos? Lo que queremos es que la dopamina no está siendo suficiente. Y al fin de cuentas, cuando empezamos a tener trastornos, podemos tener condiciones neurológicas muy importantes, ya sea epilepsia o enfermedades neurodegenerativas, demencia y otros trastornos. No, realmente ahí tenemos que hacer bien el diagnóstico, tenemos que hacer bien la interpretación. Muchas veces el diagnóstico de trastornos de sueño es complicado porque no sabemos cómo dormimos. O sea, tenemos la información de que no descansamos, de que sí descansamos, pero realmente no sabemos si nos movemos, si tocamos. Algunas veces nos podemos llegar a roncar, pero no sabemos realmente. No estamos conscientes o totalmente alertas. Entonces, tenemos que hacer bien la entrevista psiquiátrica, la entrevista también de trastornos de sueño, para determinar qué es lo que está pasando. Sin embargo, otra vez, importante, sobre todo para enfermedades neurodegenerativas, más o menos, y lo usual es que
arriba de los 40, cuando empiezas a tener trastornos de sueño de este tipo, se puede relacionar con administrativa, digo, con los degenerativos. Ahora, obviamente a medida que tenemos más edad, también es más probable que seamos más obesos o que tengamos más sobrepeso. Antes de pasar a esos diagnósticos hay que pasar a los más frecuentes, como en todo. Si el paciente no está pudiendo, no puede respirar durante la noche, ¿qué creen que va a pasar? Se va a mover. Y esos alentamientos, esos movimientos van a producir también que puede llegar a tener, que pueda hablar o que pueda tener murmullo durante la noche, pero no significa que sea como tal un trastorno. O por lo menos hay que diagnosticar primero una administrativa de sueño, y si continúa estando presente, ya estaríamos pensando ya en una enfermedad neurodegenerativa. ¿Sale? ¿Tienes tumor? ¿Qué tienes tumor? No necesariamente, solamente es un alentamiento y ahí está, cambia la percepción que te lleva a despertar. Similar a esto, ya lo que comentaba, por ejemplo, otro que tiene que ver con el uso del óvulo temporal, son los fenómenos de Yamasbu y de Hamadú. ¿Se han escuchado de Yabu? ¿Qué es el de Yabu? Ok. ¿Eso es cierto? No es cierto. Neurológicamente se explica. No es tanto eso, sino que hay una mala, la integración de la información no lleva como su secuencia. Entonces, una situación que pasó antes o después de una situación hace que ese cambio te haga percibir como que ya lo habías estado presente. Entonces, sí puede pasar, sí puede estar presente, pero estamos otra vez ya de los síntomas ya más particulares, ya más de tipo neurológico, no tanto de sueño. Como ven, sueño es muy amplio. Sueño estamos hablando de trastornos respiratorios, psiquiátricos, neurológicos y todas las demás enfermedades alrededor. Y el sueño tenemos todos. ¿Cuánto tiempo más o menos pasamos en nuestra vida dormidos? Aproximadamente un tercio de nuestra vida, de ahí la importancia. Esto, ya empezando a hablar de las herramientas diagnósticas, este es un diario del sueño. ¿Ese para qué nos sirve? Si se acuerdan, hablamos o dijimos que el sueño era una condición conductual. En sueño tenemos ritos, tenemos maneras de dormir. Lo que queremos ver en un himnograma es ver a qué hora se va a dormir el paciente, a qué hora se despierta, en qué momento toma café, cuándo hace ejercicio, si tiene que tomar algún medicamento para inducir el sueño, si toma siesta. Y todo esto también nos va a dar información. Un paciente que no tiene trastorno de sueño va a tener un sueño más o menos regular durante la noche. En un paciente que tiene un descontrol del sueño, podemos ver que el sueño está fragmentado, no propiamente como una prueba, sino durante todo el día puede tener pequeños lapsos de dormir o dormir durante todo un día. Y esto alguna vez le va a pasar. Esto que está aquí, eso le puede pasar a los ciegos. ¿Por qué creen que pase eso? Exactamente. Si se acuerdan, tenemos el ritmo se llama circadiano, casi como el día. Entonces, nuestro ciclo circadiano dura un poco más, y a medida que tenemos este estímulo de la luz, el ciclo se va manteniendo y se va recorriendo. Entonces va a haber un momento durante el tiempo en que más o menos corresponda a su hora de sueño, al normal, y si no, cuando pasa esa etapa va a tener un sueño que va a estar contracíclico a lo demás. ¿Qué tenemos que hacer? Higiene de sueño. Obviamente no tenemos que poner alarmas, tenemos que saber cuál es la hora, tenemos que tener horarios bien establecidos para comer, para dormir. No se los comenté hace ratito, pero por ejemplo, cada que comemos, eso nos sirve también para modificar los relojes interiores, los ritmos circadianos. ¿Qué pasa con el trastorno de atracones? Cuando tenemos este trastorno de atracón, usualmente eso libera hormonas
que a fin de cuentas son parasimpáticas, y después van a tener una compensación simpática. Y eso va a empezar también a alterar el sueño, y eso va a hacer que cada vez haya más frecuencia de estos trastornos o de estos episodios. Hay investigaciones actuales en donde se propone utilizar melatonina y utilizar una programación muy estricta del sueño para poder disminuir, y sí se ha visto que disminuyen los periodos de repono. ¿Por qué? Porque en esa desregulación hormonal tu mismo cuerpo también te está exigiendo. Y otra vez, ojo, trastorno por atracones. Seguramente es diferente a la bulimia. El trastorno por atracón es solamente esta necesidad del cuerpo de comer. En la bulimia es la necesidad más un trastorno complementario, un comportamiento complementario. Tenemos diferentes clinimetrías, vamos a verlas muy rápidamente. La escala de somnolencia de Epworth nos va a decir qué tan fácilmente nos podemos quedar dormidos en situaciones que no son adecuadas, en situaciones en las que debemos estar despiertos, hablando con otra persona, leyendo, manejando, mientras estamos esperando en una sala, después de comer. En general tendríamos que mantenernos despiertos, pero vamos a encontrar pacientes que no van a ser capaces de mantener estos horarios de sueño cuando se presentan una condición mayor de 8 puntos. Vamos a decir que tiene un trastorno de sueño que tiene somnolencia excesiva. En el cuestionario de Berlín, este es un cuestionario que está hecho para la identificación de la estructura de sueño. Si ven, está dividido en 3 partes.